En este video vamos a continuar analizando el efecto del pandeo sobre una columna, en este caso articulada en ambos extremos. Seguimos con un material elástico lineal y con una geometría perfecta. Pero en este caso le agregamos en los extremos la aplicación de dos pares, que en este caso eso está idealizado mediante esta excentricidad, el corrimiento del punto de aplicación de la carga, de forma tal que estamos aplicando en los extremos dos pares de intensidad P por E. Este análisis matemático sobre una columna de geometría ideal es una de las maneras de poder entender qué es lo que sucede o cuál es el efecto que habría si yo estuviera analizando una carga centrada, pero sobre una columna que tuviera algún tipo de imperfección, lo cual generaría algún tipo de excentricidad en la zona central de la columna. Entonces, el efecto de la excentricidad lo estamos analizando mediante este modelo matemático. El mecanismo del planteo es exactamente igual al anterior. Ponemos en evidencia entonces los esfuerzos internos, en este caso una compresión, el momento flector. Volvemos a plantear el equilibrio en la configuración deformada. En este caso tenemos actuando, si tomamos momentos por ejemplo respecto de este punto, tenemos actuando el momento flexor, tenemos actuando el par, que tiene un punto de aplicación, un brazo de palanca, que en este caso vale menos B. ¿Por qué le ponemos menos B? Porque el brazo de palanca es una magnitud positiva, por lo tanto, como B en este caso es negativa, es un número negativo porque el eje está positivo para acá, al ponerle menos B estamos asegurándonos de que este es un número positivo. Entonces, esta es la intensidad del par, a su vez el sentido se lo damos con este signo menos porque estamos girando en esta dirección. Y también tenemos aplicado el par que está aplicado en el extremo. Bien, de esta manera entonces tenemos la sumatoria de momentos. Eso, bueno, lo escribimos de esta manera, despejando el momento flexor para después reemplazarlo por la ecuación de la elástica. La misma organización de constantes que antes, la carga sobre el módulo de Young y la inercia. Y ahora obtenemos una ecuación diferencial similar a la anterior por este lado, pero no es homogénea, no está igualada a cero, sino que es inhomogénea. Bueno, tenemos que encontrar la solución en este caso, la combinación de la solución de la homogénea, que es la misma de antes, más una solución particular para este término. Entonces la solución tiene esta forma general, digamos, la solución que sería la función que me da el desplazamiento lateral que podría tener en la configuración deformada. De vuelta tenemos que aplicar las condiciones de borde, que van a ser nx igual a 0 y nx igual a L, ambas nulas, pero a diferencia de la situación anterior, en este caso las dos constantes van a quedar definidas. No vamos a llegar como a la otra situación en que teníamos una bifurcación del equilibrio, o sea que teníamos sin deformar hasta que llegamos a la carga crítica, y después cuando llegamos a la carga crítica ahí teníamos una deformación e infinitas configuraciones deformadas, obviamente todas con forma, en aquel caso senoidales, pero con una constante indeterminada C2. Acá las dos constantes van a quedar determinadas. Bueno, es muy sencillo, el caso de la primera constante C2, el valor sale obviamente el seno de 0, vale 0, acá vale 1, queda C2 más C tiene que ser igual a 0, por lo tanto C2 igual a menos la excentricidad. La excentricidad también está planteada como un número, una magnitud positiva. Y la constante C1 sale de plantear x igual a L, aquí va a aparecer el coseno, el seno. Bueno, tenemos que hacer algunas, un despeje en este caso para sacar C1, y después aquí una transformación trigonométrica teniendo en cuenta identidades de los ángulos, ángulos dobles, digamos, ¿no? Para que esto sea el ángulo doble, este sea el ángulo mitad. Y de esta manera podemos compactarlo con la tangente de K por L sobre 2.
De esta manera entonces tenemos una expresión donde ahora para cualquier valor de carga, porque la carga está metida acá dentro de K, o sea que para cualquier valor de carga yo voy a tener un valor de deformación. Acá no vamos a tener una situación de inestabilidad del equilibrio, que se mantiene todo indeformado hasta que llegamos al punto crítico y ahí se produce la inestabilidad. No, acá se va produciendo en forma continua desde el principio y va a ir obviamente aumentando en la medida que aumente la carga. Ahora entonces vamos a analizar ese tema. Acá no queda planteado entonces un problema de autovalores y autovectores. Simplemente tenemos una ecuación diferencial y su solución. Si llamamos delta a la máxima de flexión, delta de vuelta es un número positivo, entonces por lo tanto, si sabemos que las b que estamos obteniendo son negativas, es menos b el valor de delta, evaluado ¿dónde? En la mitad, en L sobre 2. Bueno, hay que reemplazar y obtenemos esta expresión. También, teniendo en cuenta la definición de que la tangente es el seno sobre el coseno, y reacomodando y utilizando el hecho de que el seno cuadrado más el coseno cuadrado es igual a 1, podemos compactar todo este paréntesis en esta fórmula donde aparece la secante. La secante es una función trigonométrica que es la recíproca del coseno. Entonces queda todo compactado en esta fórmula, el valor de la máxima de flexión que tenemos cuando hay excentricidad en la aplicación de la carga. Las constantes de este problema, la carga, la rigidez y la inercia, forman K cuadrado. Ahora bien, si bien acá no hay una carga crítica, pero si queremos ponerlo en función de la carga crítica que hubiera si esta misma columna estuviera cargada y no tuviera excentricidad, la carga crítica que le correspondería es la fórmula de Euler. Por lo tanto, de aquí podemos incorporar en la expresión, a través de por i, podemos incorporar en la expresión el valor de P sobre P crítico. Entonces tenemos una expresión donde al valor de P lo ponemos en referencia, lo ponemos en forma adimensional con el valor de la carga crítica que habría si acá no hubiera excentricidad. O sea, si en esta columna con esta geometría y este material no hubiera excentricidad. Entonces tenemos una forma adimensional de poner estas magnitudes. Pero es exactamente lo mismo, simplemente que está hecho de esta forma para efectos de comparación. Y aquí entonces tenemos el valor de K por L. Si este valor de K por L lo reemplazamos aquí, vamos a tener entonces una expresión donde el valor delta, que es la máxima de flexión, lo tenemos adimensionalizado en función de la carga crítica. Y esto entonces nos permite comparar los dos problemas con una misma columna, ¿no? El problema que tiene excentricidad y el problema que no tiene excentricidad. El problema que no tiene excentricidad ya sabemos cómo se comporta. No se deforma hasta que llegamos a la carga crítica. En la carga crítica la deformación puede ser cualquier valor porque hay una constante que está indeterminado. Este es el comportamiento sin excentricidad. Estamos mirando en función de la deflexión en el punto medio del tramo. Pero si hubiera excentricidades, la forma que va teniendo esta curva, si yo relaciono delta y P y los voy graficando, son este tipo de curvas, donde la excentricidad va creciendo en este sentido. Claro, el límite de estas curvas, si yo voy achicando la excentricidad, a medida que la voy achicando, voy a llegar en el límite al comportamiento que tengo, un comportamiento con inestabilidad del equilibrio, ¿no? Con un valor crítico de la carga.
Lo que vamos a analizar ahora en este mismo problema, que ya lo tenemos resuelto, es calcular cuánto vale el máximo momento flexor. El máximo momento flexor se va a dar en la mitad del tramo. Ese momento flexor, obviamente, lo vemos aquí, es igual a la cupla que forma la carga P, pero ahora tenemos un brazo de palanca que está formado por la excentricidad más el valor de delta, ¿no? Estos dos valores forman entonces el brazo de palanca que equilibra obviamente al momento flexor. Y si ese momento flexor entonces lo grafico en función de la carga P, voy a obtener este comportamiento. Y este momento va a ir aumentando hasta un valor asintótico cuando P llegue al valor P crítico. Para llegar a esta expresión, que es esto que está graficado acá, tenemos que recordar la que habíamos obtenido para la deflexión máxima, reemplazar este valor aquí dentro y reemplazar K por L en función de P sobre P crítico, y llegamos entonces a esta expresión del momento máximo, que es la que está graficada aquí, y aquí vemos cómo es este comportamiento asintótico cuando P llega a P crítico, ¿no? Esto llega a un valor 1 y entonces se da este comportamiento asintótico porque, estamos llegando a la secante de P sobre 2 que tiende a infinito. Lo que vamos a ver ahora, así como ya sabemos dónde se produce el momento flexor máximo, que es en la mitad del tramo, asociado a ese momento flexor máximo va a haber una tensión normal, una tensión longitudinal en el sentido de la barra máxima. Lo que estamos analizando es simplemente un caso de flexión compuesta. Recuerden ustedes que la flexión compuesta era flexión pura más esfuerzos normales. La fórmula, esto es estática, teníamos la componente normal, P sobre A, y la tensión que salía a partir de la fórmula de la flexión pura. El momento, brazo de palanca, este C es el brazo de palanca, es la distancia que hay desde el baricentro de la sección hasta la fibra que está más comprimida, dividido el momento de inercia. Acá de vuelta, recordemos que toda la compresión la estamos trabajando con signos positivos. Esto es entonces la tensión máxima. Si yo simplemente acá reemplazo las expresiones con las que ya venía trabajando, momento máximo, ya sabemos quién es la carga crítica, lo dejo todo expresado en función de la carga, llegamos entonces a esta expresión. Esta expresión en la literatura se llama fórmula de la secante. Si incorporamos en la misma la definición de radio de giro, queda entonces la forma de escribir esta fórmula de secante. Es muy importante que repasemos todo lo que interviene aquí. Este término tiene en cuenta todos parámetros geométricos, esto es adimensional. Tenemos la excentricidad con la cual aplicamos la carga. Tenemos el máximo brazo de palanca de la fibra comprimida. Y tenemos el radio de giro al cuadrado. Todo esto marca un parámetro adimensional de cuán importante es la flexión causada por la excentricidad en este caso. Aquí tenemos lambda sobre R, tenemos la esbeltez, y aquí tenemos la carga dividida el área, ¿no? Sería la tensión normal, media. Y esta es la máxima tensión que ocurre en la sección transversal de esta columna, que obviamente ocurre en el punto medio del tramo, en la fibra más comprimida. Y obviamente estamos viendo que hay una relación no lineal entre la máxima tensión y la carga. ¿Por qué hay una relación no lineal? Porque justamente nosotros acá arrancamos planteando el equilibrio en la posición deformada. Plantear el equilibrio en la posición deformada justamente lleva
a tener problemas no lineales. Esta es entonces lo que se llama la expresión, la fórmula de la secante. Vamos entonces a terminar este video graficando esta expresión. Y este gráfico nos vamos a tomar un ratito para analizarlo, qué es lo que estamos ploteando aquí. Bueno, por un lado, en abscisas tenemos la dimensional esbeltez, que aparece aquí en la fórmula, longitud sobre R. Les reitero que este caso, acá no uso longitud equivalente, acá uso longitud, porque este caso está hecho exclusivamente, esta fórmula sirve exclusivamente para situaciones articuladas. Acá no puedo estar generalizando a través de un concepto de longitud equivalente. O sea que esta es la longitud real, es la esbeltez calculada a partir de la misma. Y después aparece este parámetro, también adimensional, que dijimos que tenía que ver con la severidad de la excentricidad, que es lo que aparece aquí sobre las curvas con diferentes números, 0,1, 0,2, 0,4, cada vez más excentricidad aplicada. Obviamente, si la excentricidad fuera 0, estaríamos en el caso que ya habíamos tratado, ¿no? De las columnas que están solamente comprimidas. Bien, ¿cómo se trazaron estas curvas? Bueno, estas curvas, esta curva en particular, este ábaco, se trazó para este material, en el cual tenemos definida su rigidez, es un metal, y acá el valor máximo, el valor de sigma máximo que se tomó para hacer esta curva, es el de 36 KSI, que en este caso, bueno, corresponde también, lo eligieron coincidente con el límite de proporcionalidad. Pero se puede hacer con cualquier valor esta curva. Entonces, básicamente, estas líneas, ¿qué es lo que significa una línea? Por ejemplo, la de 0,4. Bueno, acá pusieron 0,4. Acá está la esbeltez, van calculando para cada esbeltez. Y acá está el parámetro P sobre A, que es lo que están graficando aquí, la tensión normal media. Y todos los puntos que están aquí se obtuvieron para una tensión máxima, que en este caso vale 36 KSI. O sea que en cualquiera de estos puntos, en cualquiera de estas combinaciones de esbeltez, tensión normal media, la tensión normal máxima va a ser 36. O sea, esta es tensión normal media. Y la que está garantizada en la curva es la tensión normal máxima, en este caso 36. Obviamente, cuando tengo mucha esbeltez, hay mucha flexión, y entonces la misma tensión normal máxima se alcanza con una menor tensión normal media. Y lo contrario ocurre cuando hay poca esbeltez. Otro tema interesante de esta curva, obviamente, es que estas curvas van tendiendo a la forma de la situación sin excentricidad, que es curva de Euler, valores críticos en función de la esbeltez, y obviamente limitadas por la tensión máxima, que en este caso está en 36. O sea, si acá pusiera 0, esto da 0, esta parte es lo que está limitando aquí. Y en esta zona tenemos la situación, obviamente, de inestabilidad del equilibrio, que es la que da la fórmula de Euler, en la cual obviamente las tensiones normales pueden tener cualquier valor, porque está indeterminado, y por lo tanto también podrían tener el valor sigma máximo. Obviamente, o sea que ustedes, si van trazando con diferentes valores de excentricidad, mientras la excentricidad sea muy pequeña, ustedes se van a poder ir acercando a esta curva. Obviamente, si ponen excentricidad 0, acá hay infinitas soluciones, y por eso esto se complica hacerlo con la resolución con excentricidad 0. Pero sí se puede hacer con una excentricidad muy pequeña. Bueno, con esto entonces terminamos lo que sería este video presentando el problema con excentricidad.